Hola a todos, el día de hoy voy a hablarles del Salmo 4. Vamos a leer el Salmo 4 y el mensaje que les traigo hoy es hacerlo como para el Señor. Como ustedes ya saben, no he leído el Salmo 4 todavía, lo vamos a leer aquí juntos, pero antes de eso tengo un preámbulo que es el mensaje, que es hacerlo como para el Señor, porque ayer el Señor pues me habló sobre eso por medio de alguien, ¿cierto? Entonces hoy quiero reflexionar sobre esa parte, porque el Señor nos invita a que todo lo que Él nos diga debemos reflexionarlo, que es importante, ¿cierto? Meditar en Él, no como que dejar que lo que Él nos diga caiga a tierra, sino que realmente dé fruto en nuestra vida, y eso lo hacemos mediante el perseverar en esa palabra que Él nos da. Entonces, hacerlo como para el Señor. Encuentro varios pasajes de la Biblia al respecto de esto, y se los quiero traer. El principal es Colosenses 3:23 y dice: cualquier cosa que hagas o lo que estés haciendo, hazlo con el alma. Hazlo con el alma, trabaja con el alma, como para el Señor y no para hombres. Entonces, aquí el Señor nos invita que todo lo que hagamos, que lo hagamos con el alma, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Pero aparte de esto, entonces, hay una parte en Eclesiastés que a mí me ha llamado mucho la atención, este pasaje, y se los quiero, hoy también quiero enlazarlo un poquito. Eclesiastés 7:16, y dice: no seas justo demasiado, y no te hagas sabio de sobra. ¿Para qué te destruirás? O sea, uno queda impactado con esto porque dice, justo, uno debería ser demasiado justo, ¿cierto? Y este justo que está hablando de Noé. Está diciendo, cuando el Señor vio, dijo, Noé era justo, ¿cierto? Pero acá dice demasiado, o sea que hay una medida de justicia de donde ya se sale que no, que es demasiado. O sea, hay medidas exactas. Si nos salimos de esas medidas, pues no es correcto tampoco. Y también dice lo sabio: y no seas sabio también tampoco de sobra, porque te destruirás. Entonces, tanto ser tan justo y ser tan sabio nos puede destruir. Pero vamos a mirar cómo, así es como lo interpreto hoy, ¿cierto? Es como lo siento, y ustedes analicen, ¿cierto? Analicen, evalúen. Pero entonces yo revisé, y que ser justo demasiado, haciéndolo, enlazándolo con el otro texto que dice, todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. Entonces, justo demasiado es una persona que hace las cosas en bien del otro, ¿cierto? Es como lo veo, de tal manera que se daña a sí mismo, porque ahí dice, te destruirás. Y también que es sabio de tal manera que se destruya a sí mismo. Y esta parte, cuando busqué la palabra sabio, encontré que cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, los egipcios dijeron, no, actuemos con sabiduría, no sea que ellos después nos destruyan a nosotros. Entonces dijeron, actuemos con sabiduría o actuemos con astucia. Entonces a veces hay una sabiduría que ya nos daña. ¿Qué es esa sabiduría? Es quererlo controlar todo, quererlo tener todo. No, yo voy a hacer esto así, voy a caminar así, voy a hacer, que tiene que ver con el mensaje también de ayer, de quererlo controlar todo, de no estar en el reposo de Dios, de no confiar en Dios. O sea, es de ser demasiado sabio. O sea, hay algo cuando se es sabio, pero por uno mismo, tanto que, ya saca a Dios de esa sabiduría. Hay gente, por eso dice la escritura, haciéndose sabios, se hicieron necios, ¿cierto? O sea, hay una sabiduría que destruye. Cuando uno ya saca a Dios de esa sabiduría, es demasiada sabiduría si sacamos a Dios. Entonces, a veces es mejor ser necios, ¿cierto? Decir, bueno, no sé tanto, pero Dios me enseñará, Dios me ayudará, que creernos demasiado sabios o quererlo controlar todo con nuestra sabiduría, porque eso nos destruye. Eso le pasó a los egipcios. Ellos quisieron actuar con astucia, pero no tuvieron en cuenta a Dios ahí, ¿cierto? Y que ese era el pueblo de Dios. Entonces esta astucia es, yo me quiero hacer tanto bien, y también puede implicar como con esa astucia, con esa sabiduría no tengo en cuenta al otro.
Pero también dice el Eclesiastés 7, 17. Y no seas impío tampoco en demasiado. Y no seas necio. O sea, necesitamos un poquito de necedad. Y ese poquito de necedad es no lo sé todo. ¿Cierto? Señor, ayúdame. Sentirnos. Y también dice, no seas tampoco demasiado impío. Ni demasiado sabio, ni demasiado de nada. O sea, tenemos que tener una justa medida. Y entonces aquí cuando dice no seas demasiado impío es, y no seas demasiado necio. ¿Por qué? Para que no mueras antes de tiempo. Imagínate. O sea, hay una necedad que el Señor permite, hay una cosa de maldad que el Señor permite, pero no demasiado, porque lleva a la muerte. O sea, hay cosas que llegan o sea, que hay una medida. Uno a veces piensa, Dios permite algunas cosas de nuestra vida, no porque Dios, aquí no estoy hablando de que Dios es medias tintas y que dice, ay, sí, haga ese mal así. Sí, yo le permito que haga ese mal, pero hay un punto que, o sea, no se puede, usted puede hacerle daño a alguien y la persona tolera, pero cuando usted se cede con esa persona, la persona explota, estalla. Entonces, lo que el Señor manda es, hay que controlarnos en todo, en el bien y en el mal. En todo hay que controlarnos, en el bien en el sentido de, es que hay una justicia que podemos ser tan justos que nos dañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos hacerle tanto bien al otro que no tenemos en cuenta a nosotros. Entonces esta parte de Eclesiastés, no sé si me estoy haciendo entender lo que quiero transmitir, pero en últimas es hacerlo todo como para el Señor. O sea, mirando, el Señor dijo una palabra, dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es la medida? La medida es como la ética, ¿cierto? O sea, usted se hace bien, pero no hace mal al otro. Esa es la medida. La medida es en cuanto esto me beneficia a mí, pero no está perjudicando a alguien más, ¿cierto? No está perjudicando a alguien más a propósito. Una cosa es que yo ore y se perjudica el reino de las tinieblas, pues que se perjudique, porque ese es mi enemigo, ¿cierto? Pero estamos hablando de un ser humano, que no mis acciones traigan mal sobre otro, o sea, que no sea tan descuidada que el otro, ni que sea tan pendiente del otro que me descuida a mí misma. Es lo que el Señor como nos manda. Entonces, hacer las cosas como para el Señor es eso, hacerlo todo de corazón. De corazón es amar al prójimo como a mí mismo. O sea, me hago bien, primero a mí misma, claro. Mirar que eso está con el propósito de Dios. Hay personas que se están destruyendo a sí mismas porque están haciendo todo como para otro, no para el Señor. Están trabajando para hombres, están trabajando para una iglesia local, pero ese de pronto no es el propósito que Dios tenga para ellos, ¿cierto? Se están destruyendo a sí mismos. ¿Por qué? Porque están perdiendo su tiempo valioso. Todo lo que nosotros hagamos, que no sea en beneficio para el Señor, que no sea lo que el Señor nos manda, estamos perdiendo nuestro tiempo, nos estamos destruyendo, estamos despreciando nuestro tiempo que es tan valioso. Entonces aquí traje una parte que es con respecto a Apocalipsis 3:20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, entraré a él, dice el Señor. Entonces esta parte es, el Señor dice, yo estoy tocando, el Señor está tocando. ¿Cuándo está tocando a nuestra puerta? Toda nuestra vida le está tocando a nuestra puerta. Voy a decirlo de esta manera. Si tenemos latidos en nuestro corazón, es el Señor tuki, 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 tocándonos el corazón, ¿cierto? Está tocando continuamente. ¿Cuándo deja el Señor de tocar? Cuando nos morimos, ¿cierto? Pero mientras haya vida, por eso la Escritura, mientras haya vida, hay esperanza. Es mejor perro vivo que león muerto, ¿cierto? No importa que mientras estemos vivos, hay esperanza, dice el Señor. Y ese estar vivo no es solamente estar vivo en esta tierra, sino estar vivo para Dios. Hay gente que está vivo en esta tierra, pero está muerto para Dios. ¿Qué persona está muerta para Dios? Aquellos que desecharon la palabra de Dios en el momento que Dios vino la salvación a sus vidas y no quisieron. O negaron al Hijo. Estaban caminando como Judas, ¿cierto? Estaban caminando y llegó un momento que ellos desecharon al Hijo. Y el Señor le habló. ¿En qué momento el Judas dejó de existir para Jesús? El momento que él comió el pan, ¿cierto? Él comió el pan, el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar.
El que, el que reciba el bocado y se lo coma, ese es. Y Judas no le importó. Él llegó y lo hizo. O sea, hasta ahí ya Judas ya no importaba para el Señor. Por eso inmediatamente dice la Escritura que el diablo entró en él. O sea, en ese momento entró en él. Entonces es esa hipocresía delante de Dios. Ese yo estar con el Señor o con Jesús, sobre todo estar con Jesús, pero después negarlo, pero con mis acciones negarlo, pero sabiendo que Él me alumbró y después negarlo. O sea, hay algo que yo siempre, el Señor dice, hay gente que ora por las personas que estando en una iglesia salen a hablar mal del Señor o a decir que el Señor no es, que hay otras formas. Y la gente se pone a orar por esas personas porque dicen, ay, no, para que el Señor los vuelva al camino. Pues la Escritura dice que no se puede orar por pecado de muerte. Eso es un pecado de muerte. Todo el que niegue a Cristo habiéndolo conocido, no estoy diciendo que habiendo sido salvo, porque todo el hijo de Dios que realmente nació de Jesús nunca lo niega. ¿Cómo no va a negar la vida que está dentro de uno? Es imposible, ¿cierto? Es imposible. Es más fácil negar al hijo de uno como madre, que uno negar a Dios después de haber nacido. O sea, eso es imposible, porque venimos de Él, nacimos de Él. Es imposible que neguemos a aquel que nos permite realmente dar una vida espiritual. Entonces yo estoy hablando de aquellas personas que están con el Señor, que están escuchando como Judas, pero llega un momento que posiblemente Judas al principio sí se fue y dijo, ay, el Señor, pero después empezó a ver el dinero, otras cosas, no se dejó limpiar por la palabra. Y entonces a veces no, la gente piensa, yo quiero nacer de Dios, que Dios venga, haga un impacto en mí, yo quiero nacer. Y hasta yo misma, cuando predico, yo a veces era afanada y yo quiero que nazcan, Señor, que nazcan, hagan la oración, hagan esto, hagan aquello. Un montón de piruetas, pero es que el nacimiento es una potestad de Dios, ¿cierto? Por más que el esposo se acueste con la esposa todos los días, no significa que la esposa vaya a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque eso es potestad de Dios. El trabajo de él sí es obviamente acostarse con su esposa. Si durante 10 años no se acuesta con su esposa, le aseguro que la esposa no va a quedar embarazada nunca en esos 10 años, si es una mujer fiel, ¿cierto? Pero si él hace su trabajo, es probable, ¿cierto? Está haciendo su trabajo y si es la voluntad de Dios, Él enviará para que la esposa quede embarazada. Entonces, es esto lo que el Señor nos dice, uno trabaja, uno hace su trabajo, predica, y la persona hace su trabajo ¿qué? Escuchando a Dios, dejándose limpiar, dejándose transformar, haciendo caso, haciendo todo lo contrario que hacía Judas, que es en vez de buscar al Señor, yo busco el dinero, no, buscar al Señor, primero el Señor, no las ganancias secundarias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va a beneficiar? Yo voy a buscar al Señor por una sanidad, yo voy a buscar al Señor por eso, no, es buscar al Señor. Lo secundario es secundario y dejárselo eso secundario al Señor. Buscar al Señor de primero. Entonces, esa parte Dios está tocando y el que abra la puerta. Entonces yo, la verdad, gente que ora por gente que ya está perdida, que negó a Cristo, habiéndosele hablado, habiéndosele dicho y habiendo estado en un lugar y conociendo a Jesús y levantando las manos diciendo que Jesús es el Señor y después va y lo niega, esa persona, o sea, una cosa es que se vaya para el mundo, peque, está bien, o sea, no hay problema para ese que peca, si está en las drogas, en el alcohol, en lo que sea, en la prostitución, en cualquier pecado, pero hay algo que no se le puede perdonar, y es que salga, y así esté muy bien, así se vuelva rico, pero es que salga a negar a la luz que lo alumbró un día, lo alumbró porque si estuvo con Jesús y dijo, Él es el Señor, pues fue alumbrado, ¿cierto? Fue alumbrado. Aunque después haya dicho, no, yo voy a empezar a decir eso, es para ganar dinero, pero al principio fue alumbrado. Porque si no hubiera encontrado otra forma de ir a buscar, hay unos que desde de antemano están, ahí es por engaño desde el principio, ¿cierto? Pero es que igual usar al Señor Jesús para engañar a otros es un pecado también gravísimo. O sea, alguien venir y decir, yo me voy a hacer el que sí creo en Jesús para manipular, para usar el nombre del Señor, es terrible. Es algo gravísimo, o sea, es mejor por eso hay mucha gente que es mala, pero dice, o sea, respeta, imagínense, hay gente que dice, no, pero aquí en la iglesia no, no, pero así no, ¿cierto? O sea, tienen una reverencia a Dios diferente, ¿cierto? Dicen, no, así no, delante de la mamá no,
¿Cómo vamos a hacer eso delante de la mamá? Eso es atentar. No, con los niños no, eso desagrada a Dios, eso ya sí es una cosa demasiado loca. ¿Me entiendes? O sea, hay gente que es mala, pero tiene un límite en su maldad. Como hablamos ahorita, no ser demasiado impío, ¿cierto? Un límite que no transgrede, o sea, que tiene como una reverencia muy sutil, muy pequeña, pero a Dios. Pero hay unos que pisotean al Señor de una manera y sobre todo se ensañan con los niños. A esa gente que se ensañan con los niños, el Señor dice, no, porque ellos son mis, o sea, los ángeles de Dios ven y dice, todo el que atente contra mis niños, o sea, el Señor tiene algo especial con los niños, pero la gente que ataca a los niños también es difícil. Es difícil que conozcan al Señor, muy difícil, porque con toda seguridad el Señor ya les habló que no hicieran eso, que eso no le agrada a Él. Entonces, bueno, entonces ahora sí con esto en mente de hacerlo todo para el Señor, ¿cierto? Mirar el justo balance de ayudar al otro sin transgredir mi propio ser, ¿cierto? En el balance de Dios. Entonces vamos a leer el Salmo 4. A director de cuerdas de instrumentos, Salmo de David. En mi clamor, respóndeme, Elohim, oh Dios, de mi justicia. En angustia has ensanchado para mí. Ten piedad de mí. En mi clamor respóndeme, Dios de mi justicia. O sea, Él es el que le hace justicia a uno. Nadie más, ¿cierto? Entonces uno buscar justicia, ser demasiado justo, también es buscar justicia de otro. La justicia viene de Dios. Si no le dejamos las cosas a Dios, estamos graves, demasiado sabios. No, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Primero Dios, sí. El médico ayuda, el abogado ayuda, pero primero Dios. Si Dios no hace la obra, de nada sirve. Solamente nos angustiamos y ya. Entonces, en mi angustia has ensanchado o has aumentado mi angustia para conmigo y ten piedad de mí y escucha mi oración. Hijos de hombre, ¿hasta cuándo? Mi gloria será puesta en oprobio. Entonces, hijos de hombre, ¿hasta cuándo mi gloria será puesta para oprobio? Acá dice, lo traducen como oprobio, uno va y busca y dice que será puesta para oprobio, amarás vanidad. Buscaréis la falsía, entiendo yo como falsedad, mentiras. Vamos a buscar en el Salmo 4, al director de coro con Salmo de David, oh Elohim de mi justicia, respóndeme en mi clamor. Tú que en la estrechez me diste holgura, ten misericordia de mí, escucha mi oración. Oh Dios del hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? Oh hijos del hombre, sabe que YHWH hizo apartar el piadoso para sí. YHWH escucha cuando clamo a él. Airaos, pero no pequéis. Meditad en vuestro corazón, en silencio, sobre vuestro lecho. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en YHWH. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Oh YHWH, alza la luz de tu rostro sobre nosotros. Diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, aun cuando abundan en grano y mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, YHWH, me haces vivir confiado. Entonces aquí vemos el mensaje de hoy es hacerlo todo como para el Señor. Entonces aquí vemos cómo David estaba confiado, aunque estaba en angustia, dice, me acostaré confiado. Y esa confianza procede de algo que es la oración, ¿cierto? Si no hay oración, ¿cómo va a haber una confianza?
Entonces dice, en mi angustia yo clamé al Señor y escucha mi oración. Está diciendo, este mundo o las dificultades, David está hablando en el plano natural, ¿cierto? Porque él tenía enemigos naturales. Él tenía enemigos, vimos ayer, uno de sus enemigos era su propio hijo, Absalón. Pero él tenía muchos más enemigos, porque era el rey. Entonces tenía muchísimos enemigos. Era el rey de Jerusalén. Entonces, estos enemigos que tenía él que tenía que hacer, clamar al Señor. Clamar por esos enemigos, por los filisteos, por todos los pueblos que lo rodeaban. Clamar al Señor para que el Señor lo defendiera, para que él pudiera estar tranquilo. Asimismo nosotros, como dice la Escritura, nuestra lucha no es contra carne y sangre. La de David, aunque era una lucha entre carne y sangre, o sea, sí tenía enemigos como tal naturales y él tenía que ir a luchar carnalmente, ¿cierto? Pero la lucha la enfrentaba en lo espiritual. Era tan espiritual que el Espíritu Santo venía sobre él y él mataba, por eso cantaban, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Entonces, ¿cómo alguien puede matar a 10,000? Eso es una lucha espiritual, ¿cierto? Eso no fue en la carne. O sea, alguien que diga mató a 10,000, eso no lo puede hacer alguien en el mundo natural, eso tiene que ser algo espiritual. Y espiritual uno dice Dios, pero hay espiritual también del maligno, ¿cierto? Hay gente que actúa bajo un espíritu diabólico y hace muchísima maldad. Un ejemplo de esto es Garavito, toda la maldad que hizo. Ese tipo no podía estar actuando solo. Ese tipo tenía que haber actuado con el maligno, totalmente, para haber hecho tanto daño a tantos niños y que no lo descubrieran sino pues ya después de varios años, ¿cierto? Y de haberse llevado tantos niños, más de 100 niños. Entonces, de esa manera tan atroz, de esa manera tan horrible. Entonces nosotros tenemos que ser contrario a ese hombre que actuó realmente trabajó para Satanás, ¿cierto? Así, trabajó para Satanás. Nosotros tenemos que ser todo lo contrario, trabajar para Dios, hacer las cosas para Dios, lo que a él le agrada, lo que a él le honra, lo que a él le gusta. Entonces, y también en esto es saber eso, tenemos enemigos, pero no son enemigos, no es mi vecino, no es mi hermano, no es mi amigo, no es el esposo, esos no son los enemigos. No es ni siquiera el sicario, no es ningún político corrupto, no es nadie. No es nadie de esos mis enemigos, los enemigos de nosotros es nuestro adversario, es Satanás. Y él opera, claro, él opera usando al hombre, pero entonces nosotros no podemos quedarnos en el sobre que él usa o en la máscara que él está usando. Tenemos que atacarlo a él directamente. Uno ataca la máscara y la máscara se cae, Satanás sigue intacto. Tenemos que atacar al espíritu que está detrás de esa persona que nos está haciendo daño. Por eso es importante orar, clamarle al Señor. Y como ayer les hablé también, es también nosotros mirarnos a nosotros mismos, cómo nosotros somos enemigos, nuestros ojos, nuestra boca, cómo están actuando bajo la influencia de Satanás, gobernados por él, para hacer lo que no le agrada a Dios. Tenemos que orar en la angustia, decirle, Señor, socórreme, para después decir que el reposo en el Señor. Pero si quiero leer en todo caso, volver acá al texto, a la Biblia interlineal, para leer más. Dice, ¿sabe pues que él ha hecho al piadoso para sí mismo? Me escuchará cuando yo a él clame. Entonces mire que el Señor ha hecho al que es piadoso. ¿Y quién es ese piadoso? Esa persona que tiene también misericordia del otro, ¿cierto? David era importante. David, si vemos, David era piadoso. ¿Por qué? Porque David, en lo que él hizo con unos animales, que era hacer su trabajo, por eso hacerlo todo como para el Señor, David era simplemente un pastor de ovejas. Y uno dice, ay, qué tan importante puede ser eso, ser pastor de ovejas. O sea, literal, él era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y por ser pastor de ovejas, a él lo despreciaba el padre de él y lo despreciaba los hermanos de él. Decían, ese valle, ve y cuidas esas poquitos rebaños que tienes por allá en el campo, le decían a sus hermanos, sobre todo el hermano mayor.
lo despreciaban por eso. Y el papá lo despreciaba. Cuando a él fueron a ungirlo como rey, a él lo despreciaron. Él era el menor. ¿Y qué dijo el papá a Samuel? No, tenemos un menor, pero él está por allá en el campo con las ovejas. ¿Por qué? Porque David se entregaba totalmente a las ovejas. Se entregaba totalmente. Él iba y peleaba con el oso, con el que tuviera que pelear para defender las ovejas. Entonces, él hizo el trabajo de su padre con dedicación, con esmero. El Señor vio eso y vio que ese trabajo de él era cuidar las ovejas y lo hizo bien. Entonces el Señor le dio también para cuidar las ovejas de su rebaño. El Señor dijo, si así cuida a unos animales, va a cuidar bien a mi pueblo, ¿cierto? Entonces por eso el Señor lo envió, para que hiciera, para que cuidara a las ovejas. Y aquí es importante entender algo. David hizo una diferenciación entre un hombre que él cuando se acostó con la mujer, no puedo decir, yo diría que no, que David no se hubiera acostado, pienso yo, que si Urías no hubiera sido eteo, eteo era de otro pueblo, él no se hubiera acostado con Betsabé. Si hubieran dicho, no es la esposa de tal hijo de Dios, o sea, de tal judío, o de tal de la tribu de Benjamín, o de la tribu de, él no, de pronto no se hubiera acostado con esa mujer, creo yo, pero Betsabé era la esposa de supuestamente un pagano, pero para Dios Urías no era pagano, porque él trabajaba para el ejército de Dios. Y cuando trabaja para el ejército de Dios, ya se convierte en el pueblo de Dios. Era también un judío, era también un israelita, como lo era David, como todos. Por eso al Señor le dolió tanto. David atacó a mucha gente y mató a mucha gente, enemigos de él, que no eran del pueblo de él. El Señor no tuvo problema con eso. Pero cuando se metió con Urías, claro que tuvo problemas, porque Urías era del ejército del Señor, pertenecía al ejército. Entonces, vemos que David fue escogido por eso, porque David era importante, era piadoso, cuidaba de su pueblo. Cometió ese error de no saber cuál era el pueblo, ¿cierto? Ahí cometió un error, porque se dejó llevar solamente por lo natural, y no, y hay algo espiritual. Hay pueblo de Dios que David no entendía, que era, por ejemplo, todos los que trabajaban en su ejército, eran pueblo de Dios, porque estaban trabajando para defender al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, él no vio eso, y ahí fue donde el Señor lo castigó por eso. Y por eso en el Salmo de ayer vimos cómo Absalón lo perseguía. Es resultado de eso, de que él no cuidó a Urías, tenía que haber cuidado a Urías, tenía que haberlo tratado bien a su propio hermano, ¿cierto? Hacerlo para el Señor es cuidar al otro y cuidarme a mí, y cuidar al otro y cuidarme a mí, o sea, cuidarnos a los dos. A veces la gente piensa que no es posible. En Dios es posible cuidarme a mí misma y cuidar al otro, porque todo lo que el bien que le hago al otro se devuelve para mí. Pero cuando yo me sacrifico a mí misma de una manera tal que me desprecio como persona para ayudar al otro, eso no sirve. Porque si yo no me amo y me desprecio y pienso que no tengo valor, sino que el otro vale más que yo, ¿cómo podría ayudar al otro? Si el Señor dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y si me desprecio, no puedo ayudar al otro. Hay gente que es así. Se piensa que ayudar al otro es, no, el otro vale más que yo, y trabaja por su hijo, se desgasta por su hijo, se desgasta por su esposa, pero esos no los valoran. Cuando la gente no nos valore, por eso el Señor dice, no tan justo, no tan sabio, cuando la gente no nos valore, nosotros nos valoramos, para que ellos aprendan. Si no les damos ejemplo, nunca nos van a valorar. Tenemos que darle ejemplo y decirle, yo valgo también. Porque si nosotros toda la vida le enseñamos, no, yo no valgo, usted es el importante, usted es el importante. No, yo valgo, y como yo valgo, también tú vales, porque eres mi semejante, eres igual a mí. Cuando me miro al espejo, cuando te miro a ti es como mirarme al espejo. Entonces, eres igual a mí. Por eso yo te valoro, porque me valoro a mí mismo, a mí misma. Entonces, hacerlo para el Señor es como este mensaje, es mirar al otro como a mí mismo y ayudar y servir al otro. Entonces dice, al piadoso él lo ayudará, dice el 4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón y sobre vuestro lecho y callad. Entonces, Dios nos invita a una meditación, a meditar lo que le agrada a Él, lo que no le agrada a Él, a lo que hicimos en el día, lo hicimos mal. Bueno, vamos y pedimos perdón, perdóname, actué mal. Y si lo hicimos mal con nosotros mismos, nos desgastamos, fuimos crueles hasta con nosotros mismos, decirnos a nosotros, perdóname, trataré de no volverlo a hacer,
¿cierto? Ofrece sacrificios de justicia. Confía en JHWH. Muchos que dicen, ¿quién nos mostrará? Bien. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Entonces aquí lo que está diciendo es que el Señor nos muestra el bien. Siempre el bien viene del Señor, no de nadie más. Uno espera el bien de las personas. Nosotros debemos hacerles bien a las personas, sí, pero nosotros no podemos esperar el bien de las personas. Esperemos el bien del Señor. El Señor actúa por las personas. Y cuando el Señor nos haga bien por las personas, no pensemos que son las personas, pensemos que es el Señor. Él es el que resplandece su rostro sobre nuestra vida. Si nuestra madre, nuestros hijos, si cualquier persona nos bendice de alguna u otra manera, entendamos que es el Señor. Todo bien procede del Señor. Has dado alegría en mi corazón, más que cuanto en ellos abundaba el grano. Y entonces dice, Señor, tú me has dado más alegría que aquellos que tienen abundancia, ¿cierto? Entonces la abundancia o lo que nosotros creemos, lo que nosotros buscamos, el bien del Señor, no viene de las pertenencias que tengamos, porque hay muchos que tienen pertenencias, pero no tienen alegría. Entonces has dicho, me has dado gozo, me has dado alegría, más que aquellos que poseen abundante grano, que esa era como la riqueza en esa época. Entonces dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, JH, me harás habitar confiado. Al director de coro, Salmo de David, oh Elohim de mi justicia, respóndeme en mi clamor, tú que en la estrechez me diste holgura, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Oh hijos de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? Sabe que YHWH hizo apartar el piadoso para sí. YHWH escucha cuando clamo a él. Airaos, pero no pequéis, meditad en vuestro corazón en silencio sobre vuestro lecho. Ofreced sacrificio de justicia y confía en YHWH. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Oh YH, alza la luz de tu rostro sobre nosotros. Diste alegría en mi corazón mayor que de ellos, aun cuando abundaba en grano y mosto. Aun cuando abundan en grano y mosto. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, YHWH, me haces vivir confiado. Entonces aquí es una confianza en el Señor. Pero también ¿de dónde procede esa confianza? De servirle, de hacer las cosas como para Él, de esa piedad, ¿cierto? De ese entender, de ese meditar, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Porque a Dios no le gusta el infame, a Dios no le gusta el que viene a hacerle daño al otro, a Dios no le gusta el que maquina planes malos, mirar cómo va a dañar al otro, sino por el contrario. Él nos quiere como personas que lo hagamos todo para Él y hacerlo todo para Él. Aquí empieza con la oración, con una oración de clamor. No solamente predicar, es orar, es pedirle al Señor. Yo traía también otro pasaje donde el Señor decía, donde el Señor dice, vayan y prediquen, pero si no los oyen, entonces ustedes sigan. Sí, dice, y sacúdanse el polvo de los pies. El Señor dice eso, pero hay algo que no podemos dejar de hacer, es orar. Nosotros podemos dejarle predicar a una persona si no quiere que le prediquemos, porque nadie está obligado a recibir nuestra predicación. Lo que no podemos dejar de hacer es orar por todos, por esa persona que se negó también, pero por todo el mundo en general. O sea, el hecho, mientras que estén vivos, hay esperanza. Cuando ya se mueren, ya no hay esperanza. Y como les digo, morirse no es solamente cuando ya colgó los guayos en esta tierra. Morirse es esa persona que conoció a Cristo y que después lo niega. Ese ya está muerto. No perdamos el tiempo orando por eso, aunque sean nuestros hijos. Yo lo que más le pido a Dios, mi hijo no ha nacido de Dios, pero yo le pido a Dios que él nunca niegue a Jesús, porque mientras él nunca niegue a Jesús, porque él la conoció a Jesús, él estuvo, él conoció, él ha visto, él alabó al Señor, ¿cierto? Entonces él conoció al Señor, él leía la Biblia y entendía, él conocía al Señor, pero si él un día niega al Señor, yo lo sigo amando a mi hijo, pero yo no le vuelvo a predicar de él, de mi Señor. ¿Para qué? Ya no tiene sentido. Si él niega a Jesús, ya no. Pero mientras él confiese y diga, claro, Jesús es Dios, hay esperanza para el que está entre los vivos. Feliz día.